Shalom, shalom, bienvenidos todos al estudio de la sexta trompeta de Apocalipsis en el capítulo 9. No sin antes leer el versículo con el que siempre arrancamos, versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice directamente nuestro Adón Yeshua, quien dice estas palabras a quienes escuchan esta profecía. Bienvenidos todos. Vamos al capítulo 9 para continuar nuestra serie de Apocalipsis desde la perspectiva hebrea. Y dice la escritura que en el versículo 12 el primer ay ya pasó, la quinta trompeta y el enjambre terrible, demoníaco que se levanta en la quinta trompeta, aquellos demonios que estaban presos, que estaban en prisiones, de acuerdo a Judas y a Pedro, son sueltos. eh, Juan los ve como un enjambre de langostas con características de escorpiones y que durante 5 meses tienen el poder de actuar, de atormentar, no de matar, de atormentar a quienes no tengan el sello de Dios en sus frentes, un juicio terrible. Y esta sexta trompeta quizás es la trompeta que lleva el juicio más terrible eh, entre quienes se levanta, dice el versículo 13, el sexto ángel toca la trompeta y una voz que sale de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Aquí trajimos la imagen del altar de oro. Recordemos la ubicación. Es el que está justo antes de la cortina que separa el lugar santo y el santísimo, allí en lo que era el santuario o el templo en Jerusalén. En este altar se ofrecía el incienso, incienso que subía y pasaba la cortina y llegaba hasta la presencia. Símbolo, y ya lo leímos en Apocalipsis, de las oraciones de los santos que están siempre delante del Eterno. También en este altar, en los cuatro esquinas que vemos allí, tiene cuatro cuernos. Esos cuatro cuernos eran untados de la sangre del sacrificio en el Yom Kippur, en el día de la expiación, la sangre que entraba hasta el lugar santísimo y se asperjaba sobre la capará, sobre la tapa del mueble que estaba allí. Y esa misma sangre, el sacerdote, el sumo sacerdote con vestiduras blancas, regresaba y colocaba la sangre en los cuatro cuernos del altar de oro. Así que en esa figura, lo que Juan está viendo es que el sexto ángel toca el shofar, toca la trompeta y sale una voz. La voz sale de aquí, del altar de oro. De entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios sale una voz. Vamos a ver qué dice la voz que sale entre los cuatro cuernos del altar. Dios responde desde el lugar de la intercesión. Las oraciones de los santos, como ya vimos en Apocalipsis 8, 3, 4, han sido escuchadas. La respuesta que sale allí es de juicio, ya lo vamos a ver. Sale una orden para liberar a los cuatro ángeles atados junto al río Éufrates. Esto está en Apocalipsis 9:14, que ya vamos a leer. Los cuatro cuernos representan las cuatro direcciones de la tierra, o las cuatro esquinas, o los cuatro puntos cardinales. La voz que surge desde el altar se extiende en juicio a todo el mundo conocido. El hecho de que la voz salga desde allí, desde el altar de oro, en el lugar santo, implica eh, que es para todo el mundo, porque sale entre los cuatro cuernos del altar. En otras palabras, el altar que antes hablaba de misericordia, ahora habla de justicia. Es una respuesta al clamor de los mártires que clamaron en el quinto sello que ya vimos anteriormente. La voz entre los cuatro cuernos del altar de oro une tres planos teológicos. El litúrgico, el lugar de la oración sacerdotal. Recordemos que aquí era donde el sacerdote colocaba el incienso y era el lugar de la oración sacerdotal. De hecho, allí es donde Zacarías recibe la visión de que un hijo suyo iba a nacer
y se llamaría Juan el Inmersor o Juan el Bautista. También es profético el anuncio de un juicio global por los cuatro cuernos que simbolizan las cuatro direcciones. Además es escatológico, la respuesta divina a la intercesión de los santos. Así el mensaje es claro. Desde el mismo lugar de la misericordia, que es el altar de oro, Dios pronuncia juicio, mostrando que su justicia es la respuesta final a las oraciones del pueblo. Esto ya lo vimos anteriormente, que en respuesta a las oraciones del pueblo, Dios se levanta de su trono y actúa y juzga al mundo. Así que la oración sigue siendo una herramienta tan poderosa como lo muestra Apocalipsis, que el mismo Eterno simbólicamente se levanta de su trono para actuar en justicia. Muy bien, vamos a entrar aquí a un plano también bastante interesante, por supuesto, que genera muchas inquietudes y muchas interpretaciones. Y es que la voz que sale del altar de oro dice en el versículo 14 a este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, la voz que sale del altar de oro, suelta a los cuatro ángeles que están atados a la orilla. Esta palabra también puede significar orilla o en el centro o en lo profundo del gran río Éufrates. Versículo 15. Así que los cuatro ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, ese día, mes y año, quedaron sueltos para eliminar, terrible este juicio, o para matar, aquí ya no es de atormentar, sino para eliminar a la tercera parte de la humanidad. Es un juicio terrible el que se levanta en la sexta trompeta. Vamos a ver algunos análisis. Uno, con respecto a cuatro ángeles que, de acuerdo a la visión que tiene Juan, están encadenados o están atados en el río Éufrates. Dos, hablar del río Éufrates. Aquí trajimos un mapa de lo que hoy es Irak. Aquí en la parte inferior vemos el Golfo Pérsico, a la derecha está Irán y en la parte izquierda inferior está Arabia Saudita. Aquí, en este punto, que es Alcázar, es un punto donde, bueno, es muy probable que allí había podido estar el Jardín del Edén, es muy probable. De allí parte el Tigris, el río Tigris, y el Éufrates, el río Éufrates, que va por toda Irak, pasa por Siria, en el nororiente de Israel, y llega hasta Turquía por este sector. Es un río que va a través de lo que hoy es Siria, Irak y Turquía. Es un río muy importante. De hecho, es mencionado en las mitologías desde el mismo origen de la humanidad en Mesopotamia. De hecho, la palabra Mesopotamia quiere decir entre ríos. Ese es el significado de la palabra, porque la sociedad, la cuna de la humanidad que nace aquí, desde donde sale Abraham, y es llamado inicialmente, es en justamente en lo que hoy es Irak, en este sector es el origen o donde la humanidad inicia, y allí está el famoso río Éufrates, que de hecho leímos en la porción de esta semana, la porción de Génesis, la porción de Bereshit, vimos cómo en el jardín del Edén había un río que bañaba el Edén y de allí se dividía en cuatro brazos. Hoy solo tenemos los nombres de dos, el Tigris y el Éufrates, pero el Pisón y el Gijón, que son los otros dos ríos que aparecen en Génesis, hoy en día no se sabe dónde están, es un misterio, eh, pero es muy probable que el jardín del Edén haya estado en este sector. Este río Éufrates es un río también muy de mucha mitología, hecho en varios de los mitos de fundación de civilizaciones en aquel momento mencionan al Éufrates como parte de su creación. Nuestra Biblia, nuestra escritura muestra al río Éufrates en varias ocasiones, desde el mismo Génesis, eh, pasando porque es el escenario de la Primera Guerra Mundial, donde Abraham tuvo que ir a guerrear.
es el río que pasaba por el centro de Babilonia, el río que se secó. eh, Medo-Persia lo secó para poder entrar y tomar la ciudad. Es el río donde crecieron las grandes civilizaciones que compartieron o influenciaron o inclusive conquistaron a Israel. Además, es el límite natural de Israel. De hecho, la escritura muestra que el territorio real de Israel se extiende hasta el río Éufrates. Es decir, es la frontera natural por el lado nororiental de Israel, porque el occidental, la frontera es el mar Mediterráneo. Así que es un río que aparece muchas veces en la escritura y no por ello en la cultura eh, judía y hebrea del primer siglo era muy conocido. Y por ello, aquí lo vemos también en Apocalipsis 9, que en ese río, un río que ha servido de cuna de civilizaciones, el río que es la frontera natural de Israel con sus enemigos, allí, dice la escritura, que hay cuatro ángeles que están atados, preparados para una hora, un día, un mes y año específico. Eso lo sabe el Eterno, para eliminar a la tercera parte de la población. Hablemos un poco acerca de estos ángeles encadenados. En la clase anterior hablamos acerca de aquellos ángeles que están eh, en el abismo y mostramos evidencias bíblicas del Nuevo Testamento y de la misma Torá que nos hablan acerca de ello. Por ejemplo, en segunda de Pedro 2:4 nos hablan que hay unos ángeles que pecaron y están encadenados para juicio. Vamos a leerlo, segunda de Pedro 2:4 ahí en sus Biblias. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno o abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Aquí hay un primer castigo para aquellos ángeles que pecaron, de acuerdo a 2 de Pedro 2:4, y están encadenados en un lugar. Aquí menciona el infierno, o también puede ser llamado el abismo. Judas también escribió acerca de estos ángeles. Judas capítulo 1 versículo 6. Estoy repitiendo los versículos que ya hablamos en la clase anterior. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, el cielo, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el otro texto que miremos es Primera de Pedro 3 del 18 al 20. Primera de Pedro 3 18 al 20 dice, porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados del justo, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y allí dice, en el cual también fue, o sea, en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Yeshua, en espíritu, dice la escritura, que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. En la misma relación, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas del agua. Este es un episodio que ya hablamos de la desobediencia que tuvieron eh, los ángeles que no se estuvieron en su morada, sino que descendieron, desobedecieron en la época de Noé y eh, se emparentaron con mujeres. De eso ya hemos hablado. El libro de Enoc, que es un libro del primer siglo, leído por los apóstoles, nombrado por los escritores de la Biblia, nos da también detalles de eso. Aquí sí que vemos que hay unos ángeles encadenados, hay unos que están en el abismo, pero hay otros que aparecen en Apocalipsis 9 encadenados en el río Éufrates. Dice 2 de Pedro 2:4, ya leímos, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los reservó, los entregó a prisiones de oscuridad. Judas 1:6, ya lo vimos, a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha guardado en prisiones eternas. Yeshua predicó.
a los espíritus encarcelados. Ya lo leímos, texto que los autores antiguos leían junto con Enoc y la tradición de los vigilantes. ¿Qué nos muestran esos textos? Que hay unos ángeles que pecaron, de acuerdo a la escritura, a Pedro y a Judas, y están encarcelados. Así que aquí Juan utiliza las mismas palabras que ya eran conocidas en su tiempo. Hay cuatro ángeles que están encarcelados, que están atados en el río Éufrates. Hablemos del río Éufrates. Aquí vemos ya un mapa más grande. Eh, Aquí estoy señalando lo que hoy es Israel en este pedazo. La Biblia nos muestra que el límite de la tierra de Israel se extenderá hasta el río Éufrates, así que será un territorio más grande de lo que conocemos hoy. Es un límite natural. Veamos acerca de lo que muestran la escritura y otros textos alrededor de la escritura con respecto al río Éufrates. Mesopotamia, ríos Tigres y Éufrates, fue el centro de las primeras grandes civilizaciones. Babel, por ejemplo, la, la Torre de Babel, leeremos en estas semanas, Babilonia, las tradiciones sobre la corrupción prediluviana y sobre los gigantes que nacieron allí, tecnologías peligrosas circularon en ese entorno. De hecho, Enoc en su primer libro y el libro de los jubileos muestran afinidad con tradiciones mesopotámicas. Además, el Éufrates también es un límite geopolítico y una frontera militar. En la literatura profética hebrea, el Éufrates es frecuentemente la imagen del más allá, es decir, pasando el río Éufrates están los enemigos. Ese es el concepto eh, del concepto hebreo que se tenía del Éufrates. Era la frontera con los imperios. El imperio asirio, el imperio babilónico, estaban más allá del Éufrates. De hecho, apreciados, la palabra hebreo significa el que pasa el río. El primer hebreo fue Abraham. Abraham tuvo que salir desde la región de Ur, venir hasta el norte y luego entrar a la tierra prometida. Él fue el primer hebreo, el primero que pasó el río. Así que el río también es la frontera espiritual que nos dice cuando tú pasas de muerte a vida espiritual. Es un significado muy interesante que tiene el río Éufrates. Profetas usan el Éufrates como imagen de inundación militar. Isaías lo muestra. O el teatro de la caída de Babilonia. De acuerdo a la historia, fue el río que desvió Medo-Persia. Juan, escribiendo a los lectores familiarizados con la imagen, usa la misma frontera simbólica, el Éufrates, lugar de lo que viene de afuera, o también llamado el invasor. También el Éufrates tiene un simbolismo religioso y mitológico. Con el imaginario antiguo, el gran río es asociado con fuentes del caos y con deidades rivales. Esto era mitología que se tenía sobre el río Éufrates. Por ejemplo, ahí está el famoso mito de Tiamat y Enumá en la mitología mesopotámica, donde, según esa mitología, allí nacieron los primeros dioses y con sus lágrimas fundaron el río Éufrates. Por supuesto, es mitología de aquel momento. En la literatura apocalíptica judía, encerrar a seres rebeldes en las profundidades, o sea, debajo de ríos, valles, dialoga con esas imágenes culturales de aquel momento. Y también tiene una función literaria en Apocalipsis. El Éufrates aparece más de una vez en Apocalipsis 9 y 16 como un lugar de atadura. Sugiere que esas fuerzas han sido retenidas por Dios en la periferia del mundo antiguo hasta el momento designado por él. También funciona para poner en relación lo que fue la corrupción primera, o sea, la primera corrupción, Mesopotamia, sus dioses, de donde tiene que salir Abraham, y vuelve a aparecer como juicio final. Así que el Éufrates no solo es un límite geográfico entre el pueblo de Dios y sus enemigos, sino también es un límite espiritual. Y eso es lo que quiere llevarnos el texto de Apocalipsis. Es un límite espiritual, es el límite entre el pueblo y los enemigos, o el límite entre buscar al Eterno y buscar
otros dioses. Y allí, en ese límite, están esos cuatro ángeles atados. Ahora, esos cuatro ángeles atados dirigen un ejército grande, dice la escritura, vamos a leerlo en el capítulo 9, versículo 16. Y el número, dice el versículo 16, el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Apocalipsis 9:16. Quiere decir que estos cuatro ángeles deben tener un rango muy especial, muy importante, porque cuando se desatan, dice Juan que no ve solo cuatro ángeles, sino que ve un ejército de jinetes que conducen unos caballos muy especiales y el número, dice él, llega hasta 200 millones. Esta palabra mirias que aparece allí en Apocalipsis en griego significa literalmente 10.000. Esa palabra se repite dos veces en el original, 10.000 por 10.000, lo que indicaría inicialmente 100 millones, pero aparece un prefijo dis, que significa dos veces. Es decir, que en el griego original dice dos veces 10.000 por 10.000. Esa es la forma en que se contaba en aquel momento, en aquella cultura. Y eso llega a los 200 millones aritméticamente. Por eso los traductores de las Biblias que tenemos hoy en día ya pues no nos hacen hacer la cuenta, sino una vez escriben 200 millones. Pero realmente Juan escuchó dos veces 10.000 por 10.000. Sin embargo, varios comentaristas sostienen que el uso de este número de Apocalipsis no necesariamente es literal. Aquí yo estoy poniendo las referencias, sino es simbólico. Muchas veces este número, cuando aparece en la escritura, implica una multitud inconcebible. Algunos incluso argumentan que podría significar 20.000 de 10.000 en vez de 200 millones debido a la forma griega y al uso antiguo de la palabra miriada, que está asociada en muchos textos de la cultura de aquel momento con infinitud. Cuando se habla de la palabra miriada, es una palabra de un número que tiende al infinito o un gran número. De manera que Juan ve una gran cantidad de jinetes, un ejército que no solo está organizado, sino que además viene en caballos. Y esos caballos tienen características muy especiales, de acuerdo a lo que Juan ve. Dice que tenían coraza de color rojo, encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como el león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. Y es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, dice Juan, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. Vamos a analizar estos elementos en estos últimos minutos eh, para finalizar la sexta trompeta. En Apocalipsis 19, los colores rojo fuego, azul jacinto y amarillo azufre aparecen juntos. Estos tres elementos que desde las bocas de estos caballos que pues tienen es boca de león, de acuerdo a la visión, generan fuego, humo y azufre, son símbolos de juicio divino. Ya los hemos visto. Estos elementos eh, eh, utilizando el granizo, que también aparece en otros escenarios, por ejemplo en Génesis 19:24, en ocasión de la destrucción de Sodoma y Gomorra, aparecen estos elementos junto con el granizo. Lo mismo que en Ezequiel 38. Este Ezequiel 38 lo estaremos analizando muy detalladamente en este estudio de Apocalipsis. Esta es la guerra de Gog de Magog. En el momento en que Yeshua se enfrenta a esta tropa, a esta gran tropa que viene a atacar al pueblo de Dios, él hace descender también los mismos elementos. Hace descender granizo con fuego y azufre. Así que estos tres elementos que aparecen allí en la visión de Apocalipsis 9 del sexto sello, el fuego está asociado a purificación, también a juicio y a la presencia divina. El significado es la destrucción por santidad o por justicia divina. El humo, ya lo vimos en la visión de los sellos, representa las oraciones o también es una señal de destrucción. Es opuesto al incienso santo, porque aquí el humo es de muerte.
Y el azufre nos recuerda el episodio de las ciudades que fueron destruidas. Allí en Génesis, Sodoma y Gomorra es un juicio ardiente sobre un pecado persistente. Grabémonos esto. Sobre quienes está cayendo este juicio son personas que tienen un pecado persistente. Y eso se comprueba como finaliza esta trompeta. Ya lo vamos a leer. El hecho de que salgan de la boca estas tres, fuego, humo y azufre, muestra que el juicio es verbal. Eso tiene un significado también espiritual. ¿Cómo lo interpretamos? Como con palabras, engaños o ideologías destructoras que salen como fuego, humo y azufre. Esto recuerda a Isaías 5 y Jeremías 5, donde la palabra de Dios o del enemigo es como fuego que consume. Así que también vemos aquí que hay una señal espiritual en esta guerra donde de la boca, así como de la boca de Yeshua en Apocalipsis 19, sale la espada, que es la palabra, de acuerdo a la escritura, de estos eh, caballos con cabeza de león salen también fuego y humo de azufre, lo que puede significar ideologías destructoras. Hoy en día ya escuchamos de estas ideologías destructoras. De hecho, están carcomiendo nuestra sociedad en la política, pero también en las congregaciones. Vemos ideologías destructoras, esa ideología que viene del marxismo, de la izquierda y que se mezcla ahora con discursos de pluralidad de géneros en el hombre y que incluyeron ahora la famosa frase pro-palestina del río al mar, que es una frase que solo habla de destrucción de Israel, es una ideología o una simiente que se empieza a fortalecer, como hablábamos con Jairito, la simiente que se empieza a mostrar en este mundo con palabras engañosas, con ideologías destructoras. Esto que sale de la boca de estos leones ya lo empezamos a escuchar con mayor claridad. Y apreciados, acordémonos de este día. Cada vez será peor. Cada vez tendremos más diferenciación entre aquellos que buscan la destrucción o la oscuridad y aquellos que buscan la luz. Cada vez en el mundo la polarización política, social que vemos hoy en día será mayor. Cada vez porque es lo que veremos en el fin del tiempo, cada vez habrán diferencias marcadas entre la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. No olviden eso, no olviden eso, cada vez lo veremos más. Ahora, hablemos un poco de las cabezas de león y las colas de serpientes. El león representa fuerza, dominio, realeza o destrucción. También el león es símbolo de un imperio, Babilonia. O sea que esto tiene mucho que ver con el espíritu de Babilonia. Aquí las cabezas de león indican autoridad feroz o devoradora, un ejército implacable, lo que vio Juan aquí en su visión de Apocalipsis. Y las colas que tienen estos animales, que son como serpientes, evocan el engaño espiritual. Isaías 9:15 dice, el anciano y venerable es la cabeza, el profeta que enseña mentiras es la cola. Así que en lenguaje profético, la cola representa falsa profecía. Y esto tiene mucho que ver con el falso profeta que anuncia Apocalipsis o el engaño. Así que estos caballos no solo destruyen físicamente, sino que envenenan espiritualmente. Su cola hiere como las mentiras que matan el alma. Eso ya lo vemos en nuestros países. Así que vemos aquí un resumen de los símbolos de los caballos como fuerzas o mensajeros de guerra, los leones como poder y violencia, las serpientes un engaño profético. Así que esta profecía no solo es una muerte física, sino también es una muerte espiritual a la tercera parte de la humanidad. Hay fuego, humo y azufre como símbolo del juicio de Dios y estos colores que ya los vimos anteriormente en los colores de los caballos son manifestaciones del juicio de Dios. Quiero terminar con este mensaje ya, con este último minuto,
y es lo que, como termina, es lo que más me impresiona de este juicio, que ya vimos que no solo es físico, sino también espiritual. La tercera parte de la humanidad murió. Qué visión tan fuerte la que ve Juan. A causa de las tres plagas, fuego, humo y azufre, que salen de la boca de los caballos. Versículo 20 es el más triste. Y como termina esta trompeta. El resto de la humanidad, o sea, las dos terceras partes, los que quedan, dice Juan escribiendo, los, dice él, tampoco, aquí hay algo muy triste, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones. Aquí vamos a entender mala acción. En el griego implica ir en contra de el logos o de la Torá. Malas acciones es ir en contra de la Torá. Ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos. O sea, quienes queden, los que queden después de esta terrible juicio del Eterno, no dejaron sus malas acciones ni de adorar sus ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver ni caminar. Eh, la idolatría seguirá siendo un estandarte a pesar del juicio. Fíjense, apreciados, que nosotros tuvimos un juicio hace poco, entre el 2020 y el 2021 tuvimos un juicio donde murieron 6 millones de personas en la tierra. O sea, no fue algo pequeño, por supuesto no se compara con los juicios apocalípticos, pero ya tuvimos un juicio sobre la tierra. ¿Cómo quedó la humanidad espiritualmente después de? Eh, ¿Será que esto refleja lo que la humanidad reflejó después de la pandemia del COVID? Seguimos con nuestras malas acciones, seguimos adorando ídolos y de los pecados que habla el versículo 21, pecados que claramente la Torá anuncia como pecados de muerte, los pecados por los que Yeshua vino a morir para darnos salvación. Pero inclusive después de este terrible juicio, la humanidad sigue en sus pecados. Dice el versículo 21, tampoco se arrepintieron de sus asesinatos. O sea, aparte de la idolatría, el asesinato de los pecados que provocan estos juicios. Las artes mágicas, esto es la hechicería. Dios libre a Colombia. Ya empezamos a ver por causa del gobierno que tenemos muchas manifestaciones de artes mágicas. Dios nos libre de esto. De la inmoralidad sexual, otro pecado de muerte que trae juicios. Y de los robos. Pecados que la Torá ya había legislado milenios atrás, pero aún así, dice el escritor, dice Juan, que a pesar del juicio que vino sobre la tierra, no pequeño, no pequeño, porque si esto es completamente literal, no solo espiritual, como también lo entendemos, y que muere la tercera parte de la humanidad, estaremos hablando de más de 2.000 millones de personas muertas. En el COVID solo tuvimos 6 millones y algo, y fue terrible. Aquí lo que muestra Apocalipsis es la muerte, si es literal completamente, de la tercera parte de la humanidad. Pero lo triste es cómo termina. Aún así, dice la escritura, no se arrepintieron de la idolatría, del asesinato, de las muertes, de la hechicería, de la inmoralidad sexual y de los robos. Pecados que también Pablo habla acerca de estos pecados, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este juicio anunciado en Apocalipsis es un llamado previo. Es un llamado previo que el Eterno nos está haciendo a la humanidad y especialmente a quienes somos parte de su pueblo. Quizás las palabras del eterno Adán, ¿dónde estás tú?, están resonando en nuestras vidas porque continuamos o tenemos alguno de estos pecados. Tenemos todavía imágenes en nuestras casas, o tenemos pecados heredados de nuestros ancestros que sí lo hicieron,
quizás no hemos cometido un asesinato, pero Yeshua dijo que si tú maldices a tu hermano, estás también haciendo lo mismo. ¿Será que en tu mente has querido asesinar a alguien eh, por algo que ocurrió? ¿O has consultado hechicerías? ¿O hay inmoralidad sexual, que es el pecado que más ataca a nuestra sociedad, especialmente a los elegidos? Al pueblo de Dios es el pecado que más ataca al elegido. Y por otro lado, a los robos. El Eterno nos hace un llamado hoy, apreciados, para alejarnos de estos pecados. Quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que nos muestras hoy y los juicios que en respuesta a las oraciones vendrán sobre esta tierra. Oh Padre, te pedimos, Señor, que nos tomes en tus alas, que nos curas con tu sucá de justicia, de misericordia, Señor. Hemos elegido estar bajo la sombra del Omnipotente. Padre, ten misericordia de nosotros, de nuestros países. Ten misericordia, Señor, por las palabras de nuestros gobernantes, por las acciones de pecado que suceden a nuestro alrededor, pero también de nosotros mismos, porque hemos también caído en estos pecados. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Gracias, Padre, porque tus juicios son justos y sabemos que permaneciendo debajo o en la hendidura de la roca, somos salvos, Padre. Gracias, Señor. Nos encomendamos en tus manos solo por tu fidelidad y por tu gracia. Es que podemos permanecer. Gracias, Señor, porque vendrás para juzgar, así como juzgaste a Egipto en antaño. Anhelamos la liberación, Padre, a través del Mesías. Y lo hacemos por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Bendecida semana para todos ustedes.